Soplado Vida, Radio Esperanza, manantial de música. Mis ojos ya no puedo abrir de tanto que lloré, amándote a ti. Mi cara llena de ansiedad, dejar todo atrás no es fácil para mí. Levanto mis manos a ti, oh mi Jesús, pidiéndote ayuda para que yo pueda levantarme. Mi cuerpo está débil, mi corazón no late. Jesús, mi vida vale, porque tú estás. XENR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Madero, 1110 Oriente, Centro, Monterrey, Nuevo León. Radio Esperanza, manantial de música. Una emisora de Grupo Radio Alegría, empresa de Epsilon Media Group. El siguiente programa es una producción y realización de... Sí, bendiciones cada uno de ustedes. Sí, bendiciones cada uno de ustedes. Estamos dando el comienzo, el programa, devolviendo la palabra de todos los miércoles. Otra vez, gracias a Dios que nos permite estar compartiendo un poco de mensaje en esta estación de Radio Esperanza, 1140 AM. Que hoy no estamos en cabina, estamos aquí en casa transmitiendo desde aquí en casa. Ojalá que te sea de bendición el mensaje que traemos hoy. Como todos los miércoles estamos aquí compartiéndote un poco de mensaje, un poco de la palabra de Dios por esta estación de Radio Esperanza. Pero sin antes también quisiéramos saludar a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan diferentes partes. Y ojalá que también que sea de bendición a aquellos hermanos o amigos que nos han de escuchar sobre el tema. Y solo están ahí conectados también con nuestros amigos y hermanos en vía de Facebook, que también estamos transmitiendo a nuestro mensaje que tenemos en Radio Esperanza de todos los miércoles. El programa es volviendo a la palabra. Mi nombre es Pablo Ocampo Bernal y te voy a estar aquí compartiendo aquí a las 7:30, media hora de transmisión, como todos los miércoles que tenemos en compartirte un poco de mensaje. Y como te decía, no estamos en cabina, estamos aquí en casa transmitiendo. Y te voy a dar mi número de teléfono por si tienes comentario, tienes duda. En referente al tema que vamos a hablar hoy, mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Estoy a tus órdenes sobre el tema que vamos a hablar hoy. Pero también queremos regalarte una Biblia, tú que nos escuchas. Si no tienes una Biblia en casa, por si quieres empezar a estudiar, a conocer la palabra de Dios, mira, te queremos regalarte una Biblia, queremos bendecirte, porque de gracia también hemos recibido, y de gracia queremos darte una Biblia, unos folletos para compartir ahí con tus familiares. Todo esto es gratis, nada, esto no vendemos, sino que queremos hacerte llegar una Biblia por si gustas, por si quieres comenzar a estudiar, a leer la Biblia, y para poder conocer a Dios directamente, ya que en este mundo no podemos conocer a Dios sin conocer la palabra de Dios. Ya que es importante para toda persona, para todos aquellos que quieren empezar a conocer a Dios, tiene que leer una Biblia, tiene que agarrar una Biblia, empezar a leerla, conocer la palabra de Dios, ya que es la única forma donde toda persona puede conocer a Dios. Sin la Escritura podemos creer a ciegas cualquier cosa que nos diga. Podemos creerle a un pastor, podemos creerle a un sacerdote y podemos creer cualquier persona que nos hable de Dios, pero más sin embargo estaremos creyendo a ciegas a personas. Lo que debemos hacer nosotros es leer la Biblia, empezar a leerla, estudiarla, y ahí está la vida eterna, ahí está la salvación que nos habla a través de nuestro Señor. Bueno, ahí está, por si alguien gusta una Biblia, solamente mándanos tu dirección, mándanos tu número de teléfono, tu dirección, y te hacemos llegar una Biblia y unos folletos para que compartas allí con tus familiares. Por si gustas, mándanos tu dirección. Mi número de teléfono otra vez es el 81 17 15 15 37.
Por si gustas, haznos saber y te haremos llegar esta semana una Biblia en tu casa. Pero también para los que se preguntan, dónde nos reunimos, estamos ubicados allá en San Bernabé, la colonia San Bernabé. La calle es Alabrasto, número 8838. Ahí estamos estudiando la Biblia todos los domingos a las 12 del mediodía. Ahí nos reunimos como iglesia a estudiar la palabra de Dios. Por si te quedas cerca, por si vives cerca de esa colonia, pues ahí estamos ahí para recibirte. Será de bendición también para nosotros en recibirte ahí en ese lugar. Ahí estamos en la colonia San Bernabé, ahí por el último estación del metro Talleres, a 5 minutos de distancia. Ahí estamos ubicados, ahí está nuestra reunión, ahí está nuestro local donde estamos estudiando la palabra de Dios. Por si gusta, por si te interesa una Biblia, haznos saber. Y si gusta acompañarnos, pues ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía. Ahí estamos en la colonia Alabrasto, la número 8838, ahí estamos todos los domingos. Pero también, por si gustas, está al pendiente nuestros temas, nuestros prédica, todo lo que hacemos aquí en radio, tanto como lo que enseñamos, lo que hacemos los domingos, y también por lo que tenemos en la semana, que estamos teniendo prédica, también lo subimos en Facebook, por si gusta estar en contacto con nosotros. Solamente mándanos una solicitud, ahí te recibimos, ahí mándanos una solicitud como mi nombre, Pablo Ocampo. Búscanos ahí en Facebook como Pablo Campo o Volviendo a la Palabra. Ahí estamos, ahí te recibimos. Y gustas mandarnos una solicitud, con mucho gusto. Ahí te recibiremos para estar en contacto y para estar pendiente de nuestros prédicas, nuestras enseñanzas que tenemos ahí, que lo tenemos subiendo cada semana. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a comenzar con el tema que traemos hoy. Como todos los miércoles, estamos aquí en esta estación, que es de mucha bendición para nosotros, y ojalá también que sea de bendición a aquellos que nos escuchan. Si es la primera vez que nos ha escuchado, pues le invitamos que nos siga acompañando del programa de Volviendo a la Palabra, que ya tenemos años, gracias a Dios, que nos ha permitido el Señor de estar todavía aquí en esta estación de radio, que ahorita no estamos en cabina, estamos en casa, aquí estamos en casa, transmitiéndote. Por si tienes duda, comentario, pues no te vamos a responder porque no estamos ahí en cabina, los números de teléfono en cabina, pero mi número de teléfono es el 81 17 15 15, tiene 37 al final, por si gustas marcar o mandar un mensaje, ya sea de la dirección de donde nos reunimos, o si gustas una Biblia, o si tienes pregunta, ahí estamos para recibirte cualquier cosa que necesites, estamos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy que venimos trayendo sobre esta estación, que el motivo de estar aquí, de predicar el mensaje, es llevarte la palabra de Dios. Nuestro motivo no es sacarte del lugar donde estás. Nuestro motivo de predicarte, hablar tal como dice la palabra, es para llevarte a conocer más a Dios, ya que ese es el fin de este tema, de este programa, de llevarte a que conozcas la palabra de Dios, para que conozcas más y que te motives de estudiarla, de poder estudiarla bien como Dios quiere que aprendamos de su palabra. Quizás muchos de nosotros, los que me escuchan, quizás algunos llevan una iglesia, ya conocen a Dios, pero más sin embargo no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que estudiar más Biblia, tenemos que conocer más la palabra de Dios, ya que es la única forma de poder protegernos de los engaños. Podemos protegernos de falsos hermanos, podemos protegernos de personas que dicen que tienen visiones, de personas que según que conocen la escritura, pero más sin embargo sin darnos cuenta, hay a veces que nos engaña, que nos lleva al error sin darnos cuenta, todo por no conocer la palabra del Señor. Bueno, continuando con el tema que hemos traído las semanas anteriores, nuestro tema es oír la voz de Dios. ¿Cómo se puede oír la voz de Dios hoy en día? Bueno, se suele pensar muchas cosas. Tan solo hoy en día hay gente que piensa y dice que oyen la voz de Dios. Hay gente que afirma y aseguran y hasta lo juran que sí oyen la voz de Dios, que pueden platicar con Dios de cara a cara. Pero más sin embargo, esto no puede ser tan real. Esto es tan falso. Porque hay gente que afirma y aseguran que dice, es que yo escuché la voz de Dios, es que yo oí la voz de Dios, yo lo escuché claramente y que me dijo estas palabras. Pero más sin embargo, ¿cómo lo podemos comprobar que es verdad que escuchan la voz de Dios? ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo pueden ellos mostrar que era Dios que escucharon? Claro que no se puede negar. Hay gente que escuchan voces, pero no precisamente es la voz de Dios. Hay gente que escuchan voces y creen que es la voz de Dios. Hay pastores donde dice, es que Dios me dijo que si tú no diezmas, no vas a ser bendecido. ¿Será de Dios esa voz?
Y también hay feligreses, hay hermanos dentro de las iglesias donde dicen ellos, es que Dios me habló y Dios me dijo estas palabras y tengo palabra fresca para la iglesia. Y la iglesia se pone atención y escucha incoherencias que nada que ver con la palabra del Señor. Y por eso este programa, el fin es llevarte a la palabra de Dios, de hacerte dudar, ya que no es malo dudar de las personas, no es malo dudar de la religión. Es tan malo es creerle a ciegas a una persona o una religión. No importa qué tan grande sea esa religión, no importa cuánto tiempo tenga, no importa qué tan poderoso sea esta religión, pero si no concuerda con la escritura de lo que dice, lo que enseña, no es de Dios, no es de Dios. Y así también, no importa si el pastor sea tan famoso, no importa si el hermano es bien ungido, no importa, pero de lo que habla, si no concuerda con la palabra de Dios, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Aunque la escritura enseña, vamos a entrar, por ejemplo, la Biblia dice que Dios sí habló de muchas formas. Eso dice la carta de Hebreos 1:1. Por ejemplo, vamos a verlo. La carta de los Hebreos, en la misma escritura nos enseña que Dios sí habló de muchas formas. Eso sí dice la palabra de Dios. Pero más sin embargo, no podemos confundirnos hoy. Como cristianos, no podemos creer a ciegas cualquier persona que nos venga y nos diga, es que yo escuché la voz de Dios, es que Dios me dijo estas palabras. Al creer a estas personas, estamos anulando la voz de Dios que está plasmada en la Escritura. Aunque otra vez, Dios habló de muchas formas, en una zarza, en una nube, y Dios habló a través de sus profetas. Y después lo que podemos ver, cómo el pueblo de Israel seguía esa voz y obedecía a esa voz que Dios hablaba a través de los profetas. Y después se escribe lo que es el Antiguo Testamento, conocido como Escritura. El pueblo de Israel seguía escuchando o creyendo o obedeciendo a la voz de Dios a través de la Escritura. Es decir, todo lo que Dios habló a través de los profetas, a través de una zarza, fue plasmada en la Escritura. Y hoy tenemos la Escritura. Y el pueblo de Israel en aquellos tiempos, antes de Jesús y después de Jesús, el pueblo de Israel se guiaba por lo que Dios había hablado. Y lo que Dios había hablado estaba en la Escritura. Estaba en el libro de la ley, los profetas, los salmos, todo eso. Dios, ahí estaba su palabra. Y el pueblo se guiaba por la palabra de Dios plasmada en la Escritura. Y claro que hubo tiempo de los profetas, que Dios hablaba a través de los profetas. Pero también en aquel tiempo había profetas falsos. Profetas que decían que hablaban en nombre de Dios y cuando realmente no venía de Dios. Y el pueblo era advertido por estas personas. Y el pueblo, claro que se desviaba y creían a estas personas. Y Dios mandaba juicio. Y hoy en día es lo que sucede hoy con el pueblo evangélico. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy? Hoy podemos escuchar la voz de Dios siempre y cuando que queramos ir a la palabra de Dios. No es confiable, no es seguro escuchar a una persona. Hebreos 1:1 dice: Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que está diciendo el pasaje es que Dios, claro que sí, habló de muchas formas. Ya dijimos, a través de profetas, a través de en la zarza, pero después vino hablando a través de Jesús. Jesús hablaba la palabra de Dios. De hecho, Jesús dijo muchas veces, el que me oye a mí, el que cree en mí, cree el que me envió. Las palabras que yo hablo es del Padre. Así que Dios vino hablando a través de Jesucristo. Y para nosotros hoy los cristianos, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Una es que Dios en aquellos tiempos de Israel escuchaba la voz de Dios a través de los profetas, pero después a través de la Escritura. Y cuando vino Jesús, Dios hablando a través de Jesús. La gente escuchaba la voz de Dios a través de Jesús. Y después, cuando los apóstoles fueron mandados a predicar el evangelio, Dios seguía hablando. Dios seguía hablando a través de los profetas. Y la gente que escuchaban el mensaje de los apóstoles era el mismo mensaje de Dios. Es decir, lo que predicaban los apóstoles era la palabra o la voz de Dios. Y todo lo que enseñaron los apóstoles, nuestro Señor Jesús, y lo que enseñaron los profetas, la ley, los salmos y todo, lo tenemos hoy un libro llamado Biblia.
toda persona que quiere oír o más bien conocer la palabra de Dios tiene que ir a la Biblia. No puede confiar a una persona. Nuestra confianza es la Escritura. La Biblia no falla. La Biblia es inerrante. La Biblia no se equivoca. Una persona puede equivocarse. Una religión se puede desviar. De hecho, muchas religiones se han desviado. Religiones se han seguido sueños, visiones, cosas así. Pero la Escritura es fiel. Y por eso Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso la palabra de Dios es más confiable. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es fiel. El hombre no, el hombre se puede equivocar, inventar cualquier cosa. Así que lo que hoy conocemos de Dios, lo tenemos o lo tendríamos que conocer a través de la Escritura. Por eso es importante que hoy el pueblo de Dios sepa oír la voz de Dios. ¿Y cómo se puede oír la voz de Dios? A través de la Escritura. No se puede escuchar la voz de Dios a través de una persona. Y es lamentable y vergonzoso cristianos que dicen conocer de Dios, que supuestamente creen Biblia y escudriñan Biblia y sale con esas cosas. Es que Dios puso en mi corazón. Es que Dios me dijo estas palabras. Es que Dios me dijo y me confirmó esto, aunque vaya en contra de su palabra. Imagínense qué Dios están escuchando ellos. Dios no puede contradecir su palabra. Dios no puede decir una cosa y después decir otra. Todo lo que Dios dejó es para nuestra salvación, para nuestra guía, para nuestra corrección o instrucción. Pero más embargo hay gente hoy en día que dicen eso. Es que Dios sigue hablando a través de hombre. Dios habló a través de personas. Y todo lo que Dios habló está escrito en la Escritura. Y lo que se llama Escritura hoy es la palabra de Dios y es suficiente para todo creyente o para toda persona que quiere conocer y obedecer a Dios. Los sacerdotes, los pastores no son confiables. La Escritura sí es confiable. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Amós 3:7. Esta escritura, mucha gente se basa en esta escritura para decir que Dios sigue hablando a través de personas. Dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Muchas personas determinan en este versículo, tanto como los mormones, los testigos de Jehová y otras religiones más, dicen, aquí dice que Dios no puede decir nada, Dios no puede hablar nada sin que lo revele a sus profetas. ¿Quiénes son? A los que se autonombran profetas, a los que le dicen ser profetas. Es decir, hoy hay hombres, personas, mujeres y hombres, dicen ser profetas. Profeta en el sentido del Antiguo Testamento, ya que en aquel tiempo, claro que Dios se valía de sus profetas, pero esos profetas, claro que venían de Dios directamente. Hoy en día, nadie puede llamarse profeta. Profeta es hablar de parte de Dios. Profeta es hablar lo que Dios está diciendo en ese momento, una revelación. Y Dios, todo lo que quiso decir para su pueblo, para salvación, está escrita en la Escritura. Pero en este pasaje se basan ellos. Aquí dice, mira, Dios no puede decir nada sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que somos profetas y esta es la palabra de Dios. Y así engañan al pueblo ya sea evangélico o no evangélico. El libro de Deuteronomio 18:22 dijo el Señor, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, lo que está diciendo este pasaje es, si una persona dice que es profeta y todo lo que dice y no se cumple, esta persona es mentirosa. Esta persona no viene de Dios, lo que está diciendo el libro de Deuteronomio 18:22. Y para nosotros los cristianos decimos que es suficiente la palabra de Dios. Si tú vas a una iglesia, si eres cristiano, vas a una iglesia y no estudias la Biblia, eres presa fácil de que te engañen. Hoy lamentablemente, desde la misma congregación de la iglesia, se levantan gente, mujeres y hombres, dicen que Dios le puso en su corazón o le hizo sentir algo extraño en su corazón y escuchan voces. Y anulan la Escritura. Es decir, para ellos es más importante sus sueños, sus revelaciones, una voz, un sentir en su corazón que la Escritura. Anulando la Escritura por lo que sienten, anulando la Escritura por sus revelaciones. Y cuando la Escritura es más confiable que lo que hay en el corazón de una persona. Según Timoteo 3:6, el apóstol Pablo dijo a Timoteo en esta cuestión sobre la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra de escritura se refiere al antiguo, claro que se refiere, pero sin embargo entendemos nosotros que Dios habló a través de los profetas, era palabra de Dios y conocido como escritura. Y todo lo que habló Jesús y lo que predicaron los apóstoles eran también palabra de Dios. Por lo tanto, tanto como lo antiguo y lo nuevo es palabra de Dios. Por lo tanto, esto es escritura. Toda la Biblia es escritura de Dios. Así que para que el cristiano o la persona sepa cómo conducirse y conocer a Dios, tiene que ir a la escritura. Y por eso dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. En la carta de Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te das cuenta? El versículo 4, allá en Hebreos 2:4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y diversos y milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que vemos aquí es que lo que se escribe en la carta de Hebreos es que está diciendo que los que anunciaron el mensaje, luego dice, nos confirmaron por los que oyeron. Está hablando de los apóstoles. Es decir, la iglesia en aquellos tiempos creían en Dios, conocían a Dios o escuchaban la voz de Dios a través de los predicadores, a través de los apóstoles en aquellos tiempos, en tiempos apostólicos. Por ejemplo, hay un pasaje aquí en el libro de San Juan 16:12. Este pasaje también hay personas donde dicen, es que Dios sigue hablando, Dios sigue poniendo cosas en nuestro corazón. Pero más sin embargo, lo que tenemos que ver es, si el Espíritu sigue hablando hoy, tiene que ir a la par con la Escritura. El Espíritu de Dios no habla solo. El Espíritu de Dios te guía, te lleva, te pone algo en tu corazón en hacer o creer, pero tiene que ir a la par con la Escritura. El Espíritu Santo no te revela algo si no está de acuerdo con la Escritura. Y por eso el Espíritu y la Escritura van a la par. Nadie puede decir, es que estoy siendo guiado por el Espíritu, y cuando está anulando la Escritura. Eso es contradictorio. Dice San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oyere. Y luego dice, y Él os hará saber cosas que habrá de venir. Este pasaje muchos piensan, ya ves, aquí dice el pasaje, que el Espíritu cuando Él venga nos iba a guiar a toda la verdad. Lo que se debe entender aquí es que Jesús estaba hablando con sus discípulos aquí en el aposento alto. Antes de ser entregado Jesús le habla a sus discípulos, le dice, ahorita no puedo decirlos todas las cosas porque no pueden sobrellevar, no pueden entender lo que voy a decir. Pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. ¿A quién lo está diciendo? Le dice a sus 11 discípulos, sin Judas, a sus 11 discípulos, porque esto comienza en el capítulo 13, 14, 15 y 6, y en el verso 17, Jesús está orando por sus discípulos. Así que este pasaje no está diciendo que todo cristiano va a ser guiado por el Espíritu sin la palabra. Por eso hay gente que toman textos como estos para decir, es que el Espíritu me habló, es que el Espíritu me dijo esto, o que Dios puso esto en mi corazón. Esto es tan contradictorio, porque ya vimos que este pasaje se refiere a sus 11 discípulos, no se refiere hoy en día a una persona. Por ejemplo, Efesios 3:5. Bueno, antes de continuar nuestro tema, antes de continuar otra vez, antes de continuar, por si gusta acompañarnos, nuestros estudios, nuestras reuniones como iglesia, estamos ubicados allá San Bernabé, en la colonia San Bernabé, allá por la estación Talleres, la última estación. Allá estamos ubicados allá. Estamos reuniéndonos todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y ojalá que pudieras visitarnos, que sería de mucha bendición para nosotros, de estudiar juntos la palabra de Dios. Todos los domingos estamos allá en la colonia San Bernabé. Todos los domingos a las 12 del mediodía estamos estudiando como iglesia allá en este lugar. Te invitamos, ojalá que te quedes cerca y gusta visitarnos, con mucho gusto, ahí estamos. Y otra vez, por si te interesa una Biblia, unos folletos, por lo pronto no puedo atenderte, estoy aquí en el programa, estoy transmitiendo en casa, pero bueno, al final nuestro tiempo de programa, que nos queda ya pocos minutos, y si gusta mandarnos un mensaje, nos gusta mandar un mensaje o llamar, mi número de teléfono es el 81 17
15 15 37. Estoy a tus órdenes después del programa. Nos queda 6 minutos para terminar. Si te gusta si te interesa una Biblia, unos folletos, o si quieres, si gusta acompañarnos, si gustas pedir dirección, ahí estamos, ahí en colonias. De Colonia San Bernabé, ahí estamos ahí en la calle Alabrasto, 8838, ahí estamos ahí todos los domingos. Bueno, continuando con el tema que venimos trayendo, es que dice en Efesios 3:5, ministerio que en otras ocasiones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que se ve en este pasaje es que en el tiempo de los apóstoles, todo lo que Dios quería revelar, se lo reveló a sus apóstoles. Y esa revelación se le fue dado a la iglesia. Y esa revelación está plasmada en la Escritura. Y por eso hoy lo que tenemos como Biblia es suficiente para nosotros. Toda persona que quiere oír, conocer a Dios y saber si lo que cree y lo que hace, tiene que ir a la Escritura. Y lamentablemente nuestros amigos católicos, ellos para la Escritura no es suficiente. Porque para ellos existen otras cosas, como la santa tradición, que no está escrita en la Biblia, en esos tipos de enseñanzas, o los que practican, que para ellos no debe estar todo en la Biblia para poder agradar o obedecer a Dios. Que para ellos está el magisterio, el catecismo y en la santa tradición, que no está en la Biblia. Porque se basan textos de la Biblia, el libro de San Juan 20, donde ellos se basan, donde dicen muchas cosas que hizo Jesús no están escritas aquí. Y por ese versículo ellos dicen que hay cosas que lo que hacen y lo que creen ellos no están en la Biblia, porque la misma Biblia, que todo lo que Dios enseñó no debe estar escrita o que no está escrita en la Biblia. Pero más sin embargo, lo que están haciendo es lo que está diciendo el pasaje, todo lo que Jesús hizo, habla de milagro, no lo que dijo, no lo que enseñó. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Es estudiar Biblia, porque hoy en día lamentablemente las religiones son bastante. Y el apóstol Pablo le dijo a los pastores que los reunió, les dijo, tengan cuidado porque entrarán lobos rapaz en medio de vosotros. Y luego también dijo, pero algunos de ustedes se levantarán para engañar, para arrastrar el pueblo. En la misma iglesia se iba a levantar gente para engañar la misma congregación, y eso ha pasado y sigue pasando. De las mismas iglesias se dividen, todo porque Dios les reveló, porque cosas así. Pero más sin embargo están haciendo un lado la Escritura, le está haciendo un lado a la palabra de Dios. El cristiano, si es guiado por Dios, tiene que ser guiado a la Escritura. Entendemos que nuestros amigos católicos, ellos no son guiados por toda la Escritura, pero nosotros que decimos que sola Escritura, y luego haciendo un lado la Biblia, haciendo caso a personas y no yendo la palabra de Dios, entonces ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En la revelación, en sueños o en idea de hombres? ¿O en la palabra de Dios? Así que el cristiano no debe conformarse con tan solo en ir a la iglesia, sentarse y escuchar lo que diga un hombre, sino lo que tiene que hacer es, por ejemplo, en el libro de Hechos, libro de los Hechos 17:11, dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, la gente no se quedaba mirándolo y aceptando todo. Lo que hicieron esos hombres es que, dice el Hechos 17:11, dice que se fueron a su casa a escudriñar, es decir, a investigar si lo que predicaba Pablo era verdad o no. Eso es lo que debe ser toda persona. Cuando van a misa, vayan a su casa, terminen de la misa, vayan a su casa, agarren la Biblia y léala, si es verdad lo que dijo el padrecito o no. Cuando van a una reunión evangélica cristiana, todo lo que enseñó el predicador, el pastor, el ungido, el sacerdote, el profeta, la pastora, todas estas personas lo que enseñan, ¿qué debe ser un congregante? Vayan a casa, abran la Biblia, investiguen si es verdad lo que dijo o no es verdad lo que dijo este hombre, porque muchos están cayendo en el error. Por ejemplo, hay tantas enseñanzas erróneas, tantas enseñanzas que mucha gente lo tienen atado o asustado. Por ejemplo, hay gente que enseñan, dicen, es que si tú no diezmas, tú no puedes ser bendecido. Ven a esta iglesia porque aquí atamos demonios, acá reprendemos enfermedades, aquí ungimos aceite, aquí tumbamos gente dentro de las iglesias. Todos estos tipos de cosas tiene que ir filtrado a la Escritura. Hay gente que dice, si tú no danzas, es porque no sientes el Espíritu. Si tú no hablas en lengua, es porque no tienes el Espíritu Santo. Si tú no danzas, es porque no te toma el Espíritu. Si tú no caes de espalda cuando te tumba el pastor, es porque el Espíritu o estás resistiendo al Espíritu Santo. Pero todos tipos de cosas, ¿serán bíblicos?
Bueno, estamos hablando de la iglesia evangélica, porque los católicos pues practican cosas que ni siquiera está basado en la Biblia, ¿no? Pero todos los cristianos que van a una iglesia, que supuestamente practican el atar demonios, reprender enfermedades, que ungen aceite a sus cabezas, a su casa, a sus tiendas, sus carros, todos tipos de cosas, y danzan y brincan y gritan y hablan en lengua y que diezman y que piden primicias, todos estos tipos de prácticas y creencias, ¿están basados en la Escritura? ¿Esta es la voz de Dios? ¿Realmente es Dios hablándole diciendo que tienen que diezmar? ¿Es Dios diciéndole que tienen que danzar? ¿Es Dios que les dice hablen en lengua? ¿De veras será eso? ¿Qué es lo que debe ser un cristiano fiel, un cristiano humilde? Ir a la Escritura. No importa quién sea ni dónde venga la persona, porque eso depende de nuestra salvación. Todos los que van a una iglesia, si no están leyendo Biblia, es presa fácil de caer, es presa fácil de ser engañado esta persona. Por ejemplo, en el libro de Mateo 23, en este pasaje del libro de Mateo 23 nos enseña, por ejemplo, Mateo 23, donde habla del diezmo, donde dice hay que diezmar, porque si no están diezmando, están robando a Dios. Y hay gente que se asustan. Hay gente que se asustan y dice, oh, sí es cierto, si no diezmamos, estamos robando a Dios. Pero ¿qué deben hacer? Deben ir a Deuteronomio 14, 21 y verso 28. Porque hay gente que dice, es que Dios me dijo, Dios me reveló que si ustedes son pobres, porque no diezman. Y además están robándole a Dios. Vayan a Deuteronomio 14, verso 21 y verso 28 para poder comprender si es o no es de Dios. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos esperamos la próxima semana. Continuaremos nuestro tema. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Reveló que si verso 21 y esperamos la próxima semana. Continuaremos nuestro tema. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Al aire, soplando vida. Radio Esperanza, manantial de música. Heroína. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Este es nuestro media hora de programa que tenemos en Radio Esperanza. Muchas gracias, esperamos que nos acompañen la próxima semana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, devolviendo a la palabra, amigos y hermanos también que nos acompañaron en vía de Facebook. Bendiciones cada uno de ustedes.